Historias y relatos fantásticos. En esos años, cuando el frío amanecía temprano y la noche era negra de verdad, todas las casas eran de paredes de piedra, con techo de paja, bien apretada para que el viento no se meta con su mala maña. La calle era siempre de tierra. Cuando pasaba alguien se le conocía por el ruido de sus pasos, por el tosecito, por el buenos días que se oye desde lejos. Y aquella niña se llamaba Rosalía. No era mala, pero era recontra celosa, como cuy con alfalfa nueva. Le gustaba que todo esté en su sitio, su mantita doblada, su banquita en su esquina, sus hojotas donde ella las dejaba. Y había una cosa más. A Rosalía le gustaba que su papá la quiera a su manera, aunque su manera no fuera de abrazos ni de palabras dulces. Su padre se llamaba Laureano. Era de cara lisa, sin barba ni bigote, y andaba casi siempre sin sombrero. Tenía un oficio sencillo, de esos que no se aplauden, pero que sostienen una casa: madrugar, traer, arreglar, llevar, cargar, empujar. Y era buen mañanero para el orden. Apenas clareaba, barría la veredita frente a la puerta, como quien deja la casa presentable antes que el pueblo despierte del todo. Así nomás se empieza el día, decía sin hacer bulla, sacudiendo el polvo con paciencia. La mamá, María, escuchaba sin discutir, cocinaba, tejía, y cuando el mundo se ponía pesado, se ponía más callada todavía. Era bien calladita. Así vivían tranquilos hasta que un viernes Laureano dijo, como quien anuncia algo simple, pero que igual mueve la casa: Rosalía, va a venir tu primo. Se llama Fernando, aunque solo va a venir para el fin de semana. Viene de la ciudad. Y cuando Rosalía escuchó la palabra primo, no le sonó a familia, le sonó a alguien que iba a tocar sus cosas. Una risa de pena. Cuento andino. Fernando llegó por la tarde, con una bolsa grande y una cara flaca que no sabía dónde mirar. Venía con una casaca oscura bien cerrada, como si el frío lo hubiera mordido desde antes. En los pies traía zapatos de ciudad, sí, pero viejos y gastados. Uno tenía la punta abierta y asomaba la media, y el otro estaba tan gastado que parecía que ya iba cediendo por el costado. María, la madre de Rosalía, lo recibió con esa voz que le sale cuando se le despierta la compasión. «Hijito, pasa, pasa, aquí vas a estar caliente». Rosalía se quedó mirándolo de arriba abajo pensando, ¿y este de qué parte será que camina como si su sombra le jalara? Fernando saludó bajito, no la miró directamente, y eso, en vez de dar pena, le dio rabia a Rosalía. «Rosalía», dijo la madre, «préstale tus hojotas de casa a Fernando. Se le ven los pies como helados». Rosalía abrió los ojos. «¿Mamá, mis hojotas?» María solo la miró, con aquella mirada que no tiene grito. Pero claro, en una mujer seria y callada como ella, aquello tenía una orden que se tenía que cumplir. Las hojotas fueron, sí, pero fueron como quien entrega una herencia, con mucho dolor. Fernando se las puso torpemente, como si nunca en su vida se hubiera puesto hojotas ajenas. Y ahí, sin querer, Rosalía soltó una risa, dio 2 pasos y casi se va de cara, porque el jeve no perdona al que no sabe. «Ah, primo, estos no son para correr», le dijo ella burlona. «Estos son para resistir». Fernando sonrió ligeramente, esa sonrisa que apenas sale como sol en el invierno austral. Luego vino el primer chiste del destino. Laureano estaba afuera, arreglando una soguilla de marrar, y a su costado había una llama joven, de esas que todavía no se creen llama.
Se acercó a olfatear la bolsa de Fernando. La llama se llamaba Estrella, y esta era muy mañosa. Fernando dio un salto como si hubiera visto un fantasma. ¡Ay!, exclamó. Rosalía se rió fuertemente. La llamita no muerde, le dijo, solo te mira feo y ya te asustas. Pero Estrella estiró el cuello y ¡paf!, le soltó un escupitajo en la casaca. Fernando se quedó quieto, primero con cara de susto, luego con cara de asco y vergüenza, y al final, como si no supiera qué hacer, se rió ligeramente. Y se rió así nomás. Y a Rosalía también le dio risa, pero por dentro le picó algo raro. ¿Por qué la risa de mi primo suena como si le doliera? Y aquella noche María dijo que Fernando iba a dormir en el mismo cuarto porque todavía está acostumbrándose. No era en la misma cama, claro que no. Laureano había acomodado una cama angosta, de esas de palo, con su colchoncito delgado y una frazada puesta cerquita a la pared, justo para un cuerpo de un niño. Rosalía quiso protestar porque no quería compartir su cuarto, pero Laureano estaba ahí, y cuando Laureano mira, uno aprende a tragarse sus palabras. Fernando se acostó en su camita como quien se sube a un cerro. Se quedó mirando al techo de paja como si quisiera encontrar una puerta encima. ¿No duermes?, preguntó Rosalía desde su lado. Sí, dijo, pero no era así. Él no dormía. Ya en la madrugada sonó un golpe seco. Rosalía se sentó de golpe. Fernando estaba en el suelo, enredado en su propia frazada, con los ojos abiertos como si el piso le hubiera contado algo. Rosalía, en vez de asustarse, soltó una risa. ¡Te caíste, primo! Fernando se quedó mirando la camita, serio, como si le hubiera hecho una travesura. Bueno, en la ciudad, mi mamá y yo dormíamos en el piso, en el suelo. Es que no me acostumbro a dormir tan alto. Al escuchar esto, la risa de Rosalía se apagó, como vela cuando sopla fuerte. Primo, ¿y por qué dormían en el suelo?, preguntó con mucha curiosidad, o tal vez de puro miedo a entender. Fernando se demoró en responder, porque no alcanzaba la plata para comprar una cama, ni siquiera un colchón. Respondió bajito y se tapó la cara con la frazada, como si la frazada pudiera borrar la pregunta. Rosalía se volvió a acostar, pero ya no se durmió igual. Al día siguiente, Laureano los mandó a ver a las llamas, a los pastizales del cerro, donde pastaban los animales. No era lejos, pero allá arriba el viento te habla fuerte, si no estás acostumbrado. Fernando salió con Rosalía y caminaba lento. A cada rato se apretaba la casaca, como si el aire se le metiera por las costuras. Rosalía, por molestarlo, le dijo, «Óyeme, ¿acaso en tu casa no hay viento?» ¿O qué? Él la miró con esa cara de no sé si pelear o callar. Sí hay, pero es distinto. Aquella respuesta le dio risa a Rosalía. «Viento es viento», le dijo. «El viento no viene con apellido». Y llegaron donde estaban las alpacas y la llama Estrella apenas vio a Fernando. Estrella volvió a acercarse como si lo hubiera elegido de víctima oficial. Fernando se corrió. «Te tiene cariño», le dijo Rosalía. «Cuando una llama te escupe, ya estás bautizado aquí». Y Rosalía se rió fuerte, a carcajadas, como si el chiste la hiciera dueño del cerro. Fernando se rió también, pero su risa siempre era cortita. Pasaron un rato allá arriba y cuando el sol empezó a bajarse, regresaron al pueblo.
Ya en la tarde, cuando estaban cerca de la casa, un hombre del mismo pueblo llegó apurado, con un sobre en la mano. No venía preguntando nada, venía directo como quien trae un peso y quiere soltarlo rápido. María salió a la puerta. El hombre no se metió a la casa, se quedó ahí en la entrada con mucho respeto. «Es para usted, doña María», dijo extendiendo la carta. María la agarró con ambas manos como si fuera una taza caliente. Laureano estaba cerca arreglando unas cosas y dejó lo que estaba haciendo. Se le endureció la cara, pero no levantó la voz. María abrió el sobre, leyó una línea, luego otra, y ahí mismo se le fue el color del rostro. Rosalía pensó que se estaba enfermando. «¿Qué dice?», preguntó Laureano bajito. María no respondió al inicio. Apretó los labios como quien aguanta un llanto para no hacerlo grande. Fernando, sin leer, ya estaba tenso, porque el silencio de los adultos tiene un sonido que los niños entienden. María respiró hondo. Dice... Y la voz se le quebró. «Dice que tu hermana ya no está, que se fue». Ahí no hizo falta decir más. Laureano lo entendió de golpe. Era su hermana, la mamá de Fernando. Fernando lo escuchó, claro que sí. Ellos no se habían dado cuenta. Dio un paso atrás, luego otro, y claro que lo entendía perfectamente. Y se sentó en una piedra como si el suelo lo hubiera jalado. No gritó, no pataleó, no hizo ningún tipo de espectáculo. Solo se sentó y se le llenaron los ojos. Y esa manera de llorar sin ruido le apretó el pecho a Rosalía, de vergüenza, de miedo. El día anterior se había quejado por unas ojotas y ese día sintió vergüenza hasta de respirar. Laureano se acercó. Le puso una mano en el hombro, firme como diciendo sin decir: «Hijo, no te vas a quedar solo. Nosotros estamos aquí». Un rato después, cuando el hombre ya se había ido y la casa estaba con ese silencio que pesa, apareció Carmela, la amiga de Rosalía, entrando como entran los niños sin medir el aire, con la vida todavía en la boca. «¡Rosalía!», gritó desde la calle. «¿Vamos a jugar un rato o qué?». Rosalía no contestó y Carmela al entrar vio la cara de todos y se frenó en seco. «Ay», dijo, y por primera vez Carmela no supo qué hacer con su propia voz. «¿Qué pasó?». María solo negó con la cabeza como pidiéndole que no siga diciendo nada. Carmela no preguntó más y miró a todos y miró a Fernando sentado y como no tenía palabras, hizo lo que sí tenía. Sacó de su mantita un bullo, un panecillo de harina de maíz y se lo entregó en la mano, sin discurso, como quien deja abrigo. Fernando lo miró como si ese bullo fuera una ofensa o una salvación tal vez. Al final lo apretó fuerte y se le escapó un sollozo pequeño. Y de la pura pena, de esa pena que te busca salida, a Rosalía se le ocurrió una cosa tonta y se le fue de la boca, claro, antes que el juicio. «Primito, voy a hablar con Estrellita y ya no te va a escupir. Seguro también está triste». Carmela soltó una carcajada corta, como estornudo, pero de inmediato la apagó. María miró a Rosalía con reproche, pero Fernando levantó la vista y sonrió un poquito, como agradeciendo que alguien le prestara un segundo de aire. Ahí Rosalía entendió algo que no sabía explicar. A veces la risa no es falta de respeto, a veces es como una frazada que te cubre. Desde ese día, Fernando ya no fue el primo que venía el fin de semana. Fue el primo que se quedaba.
y cuando alguien se queda, el pueblo también se queda mirándolo. En la plaza empezaron las voces bajitas. Pobrecito. Dicen que su mamá se enfermó. Dicen que no fue enfermedad. Dicen tantas cosas. Y claro, nadie lo sabía, pero hablaban muchas cosas. Laureano no respondía a nadie, barría más temprano, barría más fuerte, como si la escoba pudiera callar bocas. Una tarde Rosalía escuchó a dos señoras decir al pasar: «La familia de Laureano siempre trae desgracias a este pueblo». A la niña se le ardió la cara. Quiso salir y decirles mentirosas, pero la garganta no le obedeció. Y esa noche Fernando volvió a despertarse. No se cayó de la cama esta vez, se quedó sentado, temblando, con los ojos perdidos. ¿Soñaste?, le preguntó Rosalía. Él asintió con la cabeza. «Dime, primito, ¿qué soñaste?». Fernando se mordió los labios y dijo: «Que mi mamá me llamaba, pero yo no podía llegar». Rosalía se quedó muda, le dieron ganas de decirle: «Ya se te pasará», pero la pena no se te pasa porque alguien la ordena. Entonces hizo lo único que sabía hacer. Le dio su manta completa, aunque ella se quedaría con frío. «Toma, tápate», le dijo, como si eso arreglara el mundo. Fernando la agarró y ahí, sin aviso, soltó una pregunta que parecía chiste, pero no era. «Rosalía, ¿aquí la llama siempre escupe cuando uno está triste?». Rosalía se sorprendió y se rió, y de verdad se rió. «No», le dijo, «escupe cuando uno se cree importante». Entonces Fernando se rió también, y por un segundo esa risa parecía que la mamá no estaba tan lejos. Al día siguiente, Carmela los hizo jugar con una soga. Ella saltaba como si el suelo no existiera. Fernando y Rosalía sostenían la soga y los brazos ya les dolían, pero no querían parar porque Carmela, cuando se reía, contagiaba hasta a las piedras. Fernando, por primera vez desde que llegó, desde la carta, soltó una carcajada mucho más larga, una risa sincera. Y Rosalía pensó, mirándolo de reojo: «Todavía puede reír, todavía no se le ha apagado del todo el corazón». Pero pronto, apenas el juego se acabó, se le bajó el ánimo, como si alguien le apagara una luz. Y así estaba el vaivén de la vida, pues risa y llanto amarrados en la misma soga. Una noche después de la cena se escucharon voces afuera. No eran voces de plaza ni de vecinos, eran voces de camino, apuradas, secas, sin saludo. Laureano se levantó de inmediato, salió y cerró la puerta sin golpe, pero con firmeza. Rosalía se acercó a la rendija curiosa. Fernando también se acercó sin decir palabra, pero no estaba tan cerca de la puerta. Afuera estaba oscuro, apenas se veían sombras y el vapor de las bocas en el frío. «Laureano», dijo uno afuera, «ya lo sabemos». Laureano no subió la voz. «Escuchen, señores, aquí no se habla fuerte. Aquí hay niños», respondió. «Por eso mismo», dijo el otro, «hay deudas viejas que despiertan». Hubo un silencio corto, de esos que sienten como cuando el viento se queda quieto un segundo. «¿Qué deudas?», dijo Laureano despacio, como midiendo cada palabra. El hombre soltó una risa de burla, sin alegría. «No te hagas. Tu hermana se fue del pueblo con Fulgencio, ¿te acuerdas? Se la llevó como si fuera fiesta, y cuando mi hermano murió allá en la ciudad, ¿quién crees que cargó con la pena? Nosotros. ¿Y quién se llevó el dinero? Tu hermana. Y dígame, ¿quién mandó la plata para que todo se solucionara? Nosotros». Rosalía, al escuchar aquello, sintió que el pecho se le apretaba.
Tu hermana, había escuchado. Entonces era verdad. La mamá de Fernando era hermana de Laureano. Yo hice lo que tenía que hacer, dijo Laureano bajito, porque era mi sangre. Y si se llevaron dinero, no fue solo mi hermana, también fue tu hermano. Y yo respondí por mi hermana. Sí, tu sangre, replicó el otro. Pero también se fueron con dinero, no digas que no. Se fueron y en el camino desapareció todo el dinero. Por eso mi hermano murió. Y la gente no olvida, menos ahora que ella ya no está. Y el muchacho se te queda aquí como si nada, como si no fuera también nuestro sobrino. Laureano respiró hondo, como si el aire pesara. Yo no quiero problemas en esta casa. Yo hice lo que tenía que hacer hace años. Ya cargué con todo eso. No lo repitan delante de mi sobrino, que es un huérfano. Esa palabra huérfano le cayó a Rosalía como piedra en el pecho. El hombre murmuró algo más, pero Rosalía ya no escuchó bien. Se fue hacia atrás, despacito, como cuando uno se retira de un sitio peligroso. Fernando estaba más atrás, pálido. ¿Qué dijeron?, preguntó con voz chiquita. Rosalía lo miró, le quemaban las palabras en la boca, porque ahora entendía. El pasado de Laureano no era de golpes ni de maldad, era de esas cosas que en el pueblo se vuelven cuchillo. Vergüenza, plata, chisme, cuentas antiguas, parejas, escapes y huidas. Y claro, siempre las familias que no aceptan que sus hijos estén juntos y estos huyen y suceden problemas. Y claro, Rosalía lo entendió todo al escuchar por la puerta. Y si Rosalía hablaba todo lo que había escuchado, esa sombra podía caerle encima a Fernando. Entonces tomó una decisión grande para ser niña. No dijeron nada, le dijo. Solo hablaban de cosas de mayores. Fernando la miró fijamente, como si supiera que Rosalía estaba mintiendo por cuidarlo, pero no discutió. Y esa misma madrugada, cuando el viento golpeó el techo de paja, Fernando se levantó. Tal vez tendría sed porque bajó a tomar un poco de agua. Rosalía escuchó sus pasos y también se levantó y salió detrás de él. Se encontraron en el patio, en la semioscuridad, sin risa. Y ahí, como si el mundo les diera permiso, Fernando dijo algo que Rosalía todavía se acordaría después. Gracias, Rosalía, por no hacerme sentir más solo. Rosalía no quiso responder bonito, no era su estilo. Solo le empujó un poquito el vaso. Toma el agua, le dijo. Más tarde, Carmela va a hacerte correr. Te va a curar a puro gritos. Y entonces Fernando soltó una risita, Rosalía también, y por dentro algo se le aflojó. Al día siguiente corrieron por la calle de tierra, con Carmela delante gritando: ¡El último es Gallina! Y hasta Estrella lo siguió con su cuello largo, como metiéndose a la broma, como si también supiera jugar. Rosalía se rió como niña, sí, de esas risas que salen fuertes y limpias, sin pensar en nada más. O tal vez sí pensaba. Y decía tal vez: dejemos las cosas de los adultos con los adultos. Nosotros seamos solo niños.